Buenas tardes. Vamos a dibujar esta espátula, esta. Entonces, así brevemente le vamos a revisar algunas de sus características, la forma sobre todo. Vean que ella está aquí horizontal, está pegada a la mesa y aquí está levantada. Entonces, este es el ángulo. La voy a poner así para que aprecien bien el ángulo. Es un ángulo como de 30 grados levantado, lo voy a poner así, ¿verdad? Esta parte es más gordita aquí, vean lo más angosto acá, aunque no vamos a dibujar todo esto, pero es para que vean que esto es más gordito, tanto en esta vista como en esta otra. Y aquí los orificios no están completamente rectos, sino que tienen una curvatura paralela a esta curvatura. Todos son iguales, todos son del mismo tamaño y todos son con la misma abertura, pero están ubicados en esta pequeña curva y en esta. Hay algo interesante aquí, y es que este pedacito, esta distancia es más ancha que esta, levemente más ancho, pero sí, tampoco es que sea concéntrico, pero esto es más angosto que esto. Y aquí tenemos un espacio, si ustedes ven este espacio de aquí a aquí, es casi igual hasta acá y casi igual aquí. O sea que el espacio entre un orificio y otro es inclusive más grande que el orificio en este y en este. En estos son un poquito más pequeños. Y aquí tiene un cuello bastante estilizado y con unos hombros. Entonces, primero que nada, para hacer esa construcción, yo tomaría el eje X y levantaría a partir de cierto punto ahí un ángulo de 30 grados para hacer esta parte, ¿verdad? Otra cosita es que esta gargantilla cabe aquí como una, casi dos, ¿verdad? Ella es bastante alta, pero primero vamos a hacer aquí la forma. Voy a tomarme la libertad de hacer primero Z y una dimensión específica, hay una dimensión X, y a partir de esta dimensión que la necesito para no salirme de la hoja, después lo voy a cambiar todo, o sea, todo lo demás va a estar supeditado a esta. Aquí tenemos Z y aquí tenemos también Z, y voy a medir que sea el mismo ancho ahí. Ok, ahora veamos otra cosita. En cuanto a esto, ya vemos que cabe, digamos, dos veces, pero eso lo hacemos fácil después. Ahorita vamos a medir estos orificios, cuántas veces caben aquí. Vean que este orificio cabe aquí una vez. O sea que toda esta espátula tiene dos veces el orificio, aquí y aquí. Y en este caso es como medio orificio. O sea que si yo divido esto en aquí a la mitad, podría ser los orificios. Vamos a ver si tenemos la mitad o no. No, esa no es completamente la mitad. Voy a bajar un poquito más. Aquí sí ya estamos en la mitad. O sea que los orificios, este espacio queda libre del tamaño de los orificios, y después vienen acá los orificios, y después vean que viene como la mitad. Entonces, si decidí, voy a ver cuánto decidimos que fuera. Recuerden aquí los orificios de acá para acá y el otro espacio vacío. O sea que los orificios vienen por aquí. Recuerden que no vienen completamente en Z. Pero ahora, ya que tengo esta medida, voy a tomar la mitad de esa medida que viene a dar como por acá.
para hacer este bisel. Y entonces ahora primero, antes de comenzar, ahora ya tengo estas proporciones de aquí, aquí, aquí. Ahora necesito el ancho. Esta proporción que se repite 1, 2 y media, ¿cuántas veces cabe acá? Esta proporción cabe 1, 2, 3. 1, vamos a ver, 1, 2, 3 y los bordes, ¿verdad? Entonces ya tenemos, si cabe 3, vean, era esta, voy a marcar aquí mejor. Si cabe 3, quiere decir que lo pongo aquí a la mitad. Voy a dividir esto a la mitad, pongo aquí a la mitad. Ahí ya tenemos una. Ahora lo pongo del otro lado, 2. Y lo pongo del otro lado, 3. O sea, 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 3 más los bordes. Ahora, esos bordes, voy a medir porque aquí tengo 2 puntos para que no se me confunda, es el punto de afuera. Ahora, esos bordes voy a hacer aquí unas elipses redondeadas a partir de este punto, unas elipses horizontales, y aquí también una elipse horizontal. Ahora reviso que ambas elipses tengan, digamos, el mismo tamaño, y si no, agrando alguna de ellas, prácticamente tienen el mismo tamaño. Y ahora, a partir de esta curva, aquí sí hago la curva, vengo y tiro esto para acá y tiro esto para acá, así continúo. Y bueno, vamos a hacer esa otra parte. Contábamos que esto cabía 2 veces. Entonces, todo este largo que tengo yo aquí, vean, de aquí para acá, yo lo voy a dividir a ojo aquí a la mitad. Entonces se lo voy a poner aquí arriba. Y ahí voy a hacer donde termina el cuello. Perpendicular a esto, voy a hacer la elipse. Lo que pasa es que acá, esto es redondito, vean, por eso hice una elipse, pero este pedazo es más angosto que este otro. Entonces lo que voy a, bueno, primero que nada, ¿cuántas veces cabe esta elipse aquí? 1, 2, 3. Veamos a ver si este ancho de esta elipse cabe 3 veces. Veamos, 1 aquí, 2 acá y cabe 2 y media. Entonces, si cabe 2 y media, quiere decir que tengo que quitarle a la elipse y hacerla un poquito más pequeña. Hay que animarse a tomar decisiones y también a corregir. Entonces voy a hacer esto paralelo aquí, paralelo, como si fuera un cilindro, pero voy a tomar la decisión de ampliar esto para acá. Ahora, este diámetro, digamos, si lo ponemos aquí, no cabe, bueno, cabría 1 y casi 2, pero no tanto. Entonces aquí voy a terminar este cilindro, pero le voy a dar un pedacito de cada lado, un pedacito de cada lado. Y de esta forma voy a ampliar esto un pedacito, porque no es completamente 2 veces. Esto no cabe aquí 2 veces, apenas cabe como 1 y medio. Entonces voy a hacer una leve, digamos aquí cuello, un cuello, y aquí también un cuello. Aquí estaría la Z. Vean que después de la Z hay una pequeña, casi como los hombros de una persona. Entonces ahí viene suavemente con los hombros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que manejar esto simétricamente. Entonces tendríamos que calcular cuánto hay ahí. Antes de hacer eso y hacer una curvatura acá, de aquí para acá y de aquí para allá. Antes de eso yo diría que
hagamos los orificios para ver cómo caben, ¿verdad? Digamos son 5, uno está completamente en el centro. Entonces yo voy a tomarme la libertad de hacer ese. A ver, voy a revisar de nuevo porque cuando tenemos varios puntos nos podemos confundir. Entonces recuerden, no era ese, sino que el de más abajo. Entonces acá voy a hacer el primer orificio y lo voy a hacer como un rectángulo primero. Como estos orificios son circulares ahí, entonces yo tengo que hacer una elipse horizontal y aquí una elipse horizontal. Y ahora me voy con los otros dos orificios. Vean que en el espacio es un poquito más grande que el orificio. Entonces si yo escogí ese orificio, entonces voy a venir aquí y hago un poquitito más grande. Un poquitito más grande, pero además de eso tengo que hacer este más grande, el de acá. Entonces lo inclino un poco. El ancho tiene que ser el mismo. Voy a medir eso, bueno, voy a hacerlo acá, a ojo, esto para acá, y otra vez hago esta parte más grande que esta otra. Vean, aquí estoy haciendo la más grande, si quieren lo revisan con papel, como esta parte de aquí a aquí es más grande y la voy a poner aquí. Entonces aquí tengo que hacerlo también más inclinado. Y esta, la parte de aquí, esta es la pequeña. Y ahí está bien, esa pequeña. Y el orificio, tratando de que queden todos bastante parejitos. Y otra vez la elipse horizontal y la elipse horizontal. Les decía que en este caso estas ya son más grandecitas. Estas son más grandes que el orificio, pero estas son todavía un poquito más grandes. Voy a hacer aquí la elipse. Y ahora este pedacito va a ser más grande. Entonces aquí más grande, esto lo voy a hacer más grande. Y el de abajo todavía más grande. Pero el orificio sigue igual. Entonces aquí esto lo voy a crecer acá. Todavía puedo un poquillo más grande y aquí el orificio. Vean, hasta que no tengamos eso. Ahora, esto es una pequeña curvatura. Entonces tengo que hacer ahí la pequeña curvatura. Muy pequeña, pero la tengo que hacer. Eso para tomar en cuenta. Igual aquí. Entonces quiere decir que esas elipses que había hecho las tengo que hacer un poquito más abajo. Y aquí de nuevo hago la elipse y hago la elipse. Hago aquí la elipse, hago aquí la elipse. Recuerden más o menos, o sea, pueden medirlos, pero si comenzamos a medir todo, entonces no terminamos nunca. Lo ideal es animarse, y esto es un boceto, no tiene que ser perfecto. Pero ahora este espacio que teníamos aquí lo vamos a dejar y un poquito más grande. Entonces ahí yo sí sé, ya podría decir por dónde pasa esa curva. Y aquí también, aquí voy a dejar un espacio más grandecito que este último, que anda por acá. Y entonces yo puedo hacer que esta curvatura, vean esta curvatura que tomó la elipse de acá y ahora se viene por aquí. Esta, si ustedes la ven, esto se ve mucho más. Vamos a ver, aquí lo cerramos. Si ustedes lo cierran ahí, pueden hacer esto y cerrar aquí también. Y a partir de eso, hacer la curva. Esta es una curva mucho, digamos, más suave. Esta se ve más suave que esta. Y después vienen los grosores. Pero bueno,
Antes de seguir con eso, voy a hacer aquí una vertical para sabernos, porque yo les dije que esta parte, este lomo era el más alto, aquí venía haciéndose más grande. Entonces yo necesito saber cuál es ese punto para, en vez de hacer una línea recta, inclinada, la voy a hacer un poquito más gordita, más gordita. Y ahora con la Z, ahí voy a hacer una Z, voy a hacer también esta parte más gordita. O sea, una cosa es como se ensancha aquí, en el plano horizontal, y otra cosa es como se ensancha aquí, en la altura. Entonces acá, cuando yo tenga este punto donde Z corta la elipse, aquí también voy a hacer una pequeña curvatura que se está ensanchando, y todo lo demás ahí se mantiene, digamos, paralelo. Igual este también va paralelo. Entonces esa parte no la vamos a terminar, nada más la vamos a dejar ahí definida. Otra cosa, si yo estoy viendo esta espátula desde acá, entonces voy a ver la curvatura que está aquí arriba. O sea, esta curvatura, esta, para que no se confundan. No la de abajo, solo esa. Y teniendo eso ya podríamos decir, bueno, voy a revisar estas elipses. Y esta otra. Para que tengamos aquí una pequeña, porque no es una pequeña curva, y aquí es donde están los hombros. Ahora podemos pintar con el gris para definir sobre todo esta parte del bisel, porque aquí hay un pedacito de bisel. Entonces, para saber nosotros que esa parte va más oscurita, y tener un poquito de, aquí voy a pintar con el gris también, voy a poner la mascarilla donde no va hueco, donde no va el hueco vamos a poner el gris. Y voy a acentuar el bisel, y ya después lo demás lo suavizo. Ok, entonces eso es nada más como para tener muy claro qué es lo que tenemos que pintar. Ahora sí venimos con el grosor. Con el grosor podemos trabajar con el 50, con el 40, con el 30, pero le voy a dar aquí nada más el volumen que necesitamos, un poquito, tanto del lado allá como del lado acá. Apenas, porque esto es un poco redondo, esto no es afilado, es un poco redondo. Entonces lo que estoy dándole ahí es un borde redondeado. Todavía no le estoy dando el grosor, sino que es un borde redondeado. Y aquí también. Ahora con el color más oscuro ya sí le voy a hacer el grosor, y el grosor es este. No es el borde redondeado, sino que este grosor que tiene por acá. Entonces sí, eso es un poquito más fuerte, pero no es bueno hacerlo desde el principio con este pilot, porque este pilot es bastante oscuro. Y básicamente eso sería ahí. No tenemos que pintarlo en todo lado. Ahora, esto que tengo aquí se va a suavizar con el gris. Otra vez, si se nos fue por encima del gris 50, y yo tengo un gris 50 pero muy gastado, entonces le vuelvo a pasar a la par del gris 50 para que no se pierda esa parte redondita, y aquí también. Siempre dejando un poquito más claro de ese lado, el blanquito, el más claro va a estar en esa parte. Ahora, lo que es la madera, comenzamos a pintarlo por aquí, por encima de esa línea. Pero esta línea es la que está aquí en la vertical, es la parte más iluminada. Entonces lo voy a dejar muy claro ahí.
De hecho ese pilot está muy gastado, igual no pinta casi nada. Recuerden que cuando se corta, como en este caso, no tenemos que pintar demasiado. Pero aún así voy a pintar la parte de abajo con este otro pilot que está más nuevo. Y sobre todo voy a hacer unas cuantas vetas ahí para que se note que es madera. ¿Verdad? No nos tenemos que preocupar por terminar eso. Y ahora viene lo más importante. Para no equivocarnos voy a hacerlo con este pilot que está muy... Aquí tenemos que hacer el grosor. Recuerden que el grosor es este, del lado derecho. Entonces aquí voy a pintar del lado derecho, dando la vueltita ahí. Este pilot es un poco oscuro, entonces si uno se equivoca no hay nada que hacer. Voy a hacerlo acá para que sea completamente paralelo hasta el final. Vean que por la posición solo vemos de este lado el grosor. Entonces eso debería tener unas líneas de contorno interno, o más bien externo, aquí abajo. Lo hago con este pilot porque la hendidura es muy pequeña. Y si lo hacemos con el pilot grueso, entonces no se va a ver la hendidura. Eso así. Y ahora del lado arriba tenemos que hacer esta línea de contorno. Y ahí están. Recuerden que esta lineecita pasa aquí por encima y la otra está por debajo. Hay una línea por encima y otra por debajo. Bueno, por ahí estamos ya. Y ahora la línea de contorno externo. Aquí se mete. Uy, Dios. Es importante, como esto es un orificio, digamos ahí hay orificios, que pudiéramos hacer el fondo de ese lado. El problema es que el fondo nunca lo hacemos en la parte del frente, siempre lo hacemos en la parte de abajo. Solo por ahora, para que ustedes vean que eso tiene que tener, tiene que verse el fondo. Voy a hacerlo solo en este caso, pero no lo voy a hacer demasiado adelante, sino que lo voy a hacer como por aquí. Para que quede claro que esos son orificios.
poco gastado ese Pilot. Y vamos a pintar obviamente este pedacito que se había quedado sin pintar, que es la excusa para que se vea que esos son orificios. Hay que estar moviendo el papel para todos lados para poder pintar rápidamente, que no quede mucha huella. Voy a hacerle fuerte aquí. Bueno, y eso ya está. Recuerden siempre que el fondo nunca va adelante, por eso fue que lo corrí. En realidad debería estar atrás o a la mitad. Y cualquier retoque se le hace al final. Este es el Pilot 70, este no, pero el bisel sí tiene que quedar claro de que eso es un biselito, entonces va a tener otro tono, un tono más oscuro. Vean que aquí no lo dejamos completamente blanco, a pesar de que el 10, este es el 10, casi no pinta, nos sirve para hacer esto, que se vea un poquito gris, que no se vea completamente blanco, y además que nos ayude a diluir, digamos, esos grises para suavizar la transición y que se vea más redondito. Perdón, todavía me falta esta línea de contorno interno. Aquí siempre tiene que meterse porque son dos piezas. Buenas noches, muchas gracias.